espera una ruta, es decir, find encuentra, lo que hace es que hace una búsqueda de contenidos y espera una ruta. Si yo no le digo nada, lo que realmente estoy haciendo es buscar en la ubicación en la que estoy. De manera que si yo le pregunto dónde estoy en Home Profesor, esto es equivalente a que yo hiciera find de Home Profesor. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo. ¿Qué ocurre? Que find lo que hace es que me admite una serie de opciones y a partir de aquí hace una búsqueda concreta de algo que le diga. Normalmente, como poco, indicamos un nombre. Por ejemplo, le digo, búscame pues, todos los ficheros que terminen en txt. ¿Y dónde me los busca? En Home Profesor. Y esta búsqueda la hará de ficheros en Home Profesor, dentro de la carpeta Profesor y dentro de carpetas que están dentro de esa. Por ejemplo, vemos que se ha metido en punto caché, tracker, files, o sea, se ha profundizado. Entonces, find lo que hace es que coge un nivel y busca hasta llegar al último subnivel que puede. De manera que si yo os pidiera, busca todos los ficheros txt que hay en tu equipo, lo que tendríais que hacer es poneros en el principio del árbol, que es el directorio raíz. De manera que yo sé que si me pongo ahí, haré una búsqueda de todos los del siguiente nivel, el siguiente, y profundizará hasta recorrer todo el árbol de directorios. Pero si no pusiera nada, realmente la búsqueda la hago en donde estoy, que es en Home Profesor en este caso, con lo cual no los estaría buscando todos. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con ese matiz porque mucha gente, o sea, se equivoca, esto ya os lo digo, que en muchos exámenes y muchos sitios el error viene por ahí, por no poner la ruta. Funciona, pero funciona respecto a la ubicación que estás, no respecto a todas partes. Vale, pues si hago esto veis la diferencia, o sea, me está buscando en todas las ubicaciones, pues desde el directorio raíz empieza a meterse en carpeta, subcarpeta y lo busca todo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que me pone todos estos ficheros, pero me salen también mensajes de error. Veis que aquí, por ejemplo, me ha dicho permiso denegado, tal, no sé qué. Entonces, acordaros que os acabo de contar el tema de la redirección. Yo le puedo decir, no, mira, la redirección del error me la envíes a otro lado, por ejemplo, a error.txt. De manera que los que me liste ahora, yo sé que solo son los ficheros txt que realmente he podido encontrar. Entonces, si yo os preguntara, dime cuántos ficheros txt tienes en el equipo, es decir, en todo el equipo, entonces me tengo que poner en el directorio raíz. La respuesta sería contar cuántas líneas me devuelve esto, ¿no? Entonces, hemos visto que con la tubería yo esto se lo puedo enviar al que cuenta líneas. WC es word count, o sea, el contador de palabras, que si le digo -L cuenta líneas. Bueno, pues yo tengo una línea por cada fichero. Aquí parece que ocupa dos, pero realmente es porque no me cabe la pantalla. Pero realmente ocupa una. Ahí es que ya estamos con las resoluciones. Como vengo de dar clase con un proyector, se cree que mi pantalla es más grande y empieza a hacerme historias raras con la resolución. Vale. Vale, pues entonces si yo hago esto, estoy contando el número de líneas que aparecen resultado de esto y como le he quitado los errores, pues solo me cuenta el número de ficheros. Y me dice que hay 629 ficheros de texto. Pero esto no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque yo aquí solo le he dicho que el nombre sea .txt. ¿Qué ocurre si yo he cogido y he hecho mkdir directorio txt? Esto lo he podido hacer perfectamente. De hecho, le he podido decir hasta directorio.txt. ¿Vale? ¿Y esto qué ha hecho? Pues acordaros que las extensiones en Linux no importan demasiado y que realmente estos dos son dos directorios, veis que empiezan por D, están en azulito, porque le da igual que sea nada. La forma en la que un fichero es fichero, un directorio es directorio, no es por la extensión en Linux. Entonces, ¿cómo le digo en el find que sea realmente un fichero? Pues hay un campo más que puedo añadir que es type. Menos type puedo indicar con F que sea un fichero, con D que sea un directorio y podría indicar, hay más leyendas que puedo añadir. O sea, puede ser un fichero de bloques, un enlace, que eso en la ayuda pone toda la información. Pero lo típico es que sea un fichero o un directorio. Entonces, ahora sí me vas a devolver únicamente eso. ¿Vale? Si le dijera que además lo contara, pues me diría que hay 604, que creo que antes, ¿veis? No, mira, antes había 629.
sea que algo ha cambiado. ¿Vale? Entonces, esto Find me permite poner un nombre, especificar el tipo de contenido y me pone desde dónde busco y hasta qué nivel. Pero existe la posibilidad de que yo no quiera que profundice tanto. Por ejemplo, que quieras que solo llegue al primer nivel de carpetas por debajo del directorio raíz. Entonces, existe otro campo que es Max Depth, que es profundidad máxima, donde le digo hasta dónde quiero que profundice. Pues una carpeta, 2 carpetas, 3 subcarpetas, de manera que puedes limitar a cuánto llega, ¿no? Si ponemos esto así, pues me dice que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque en barra etc, en barra USR, lo lógico es que haya otras carpetas de configuración, no ficheros de texto. Si ahora le quito la ruta y busca en mi home, ¿veis? Ahora sí que me sale que en el primer nivel de mi home, es decir, en home profesor directamente, sin meterse en un segundo nivel, porque he limitado la profundidad a la que mira, directamente solo dentro de aquí me salen estos. Si quitara lo de la profundidad, más que nada para que veáis la diferencia, veréis que se mete la subcarpeta dentro de, ¿veis? Me ha enseñado estos mismos, pero se ha metido dentro de otras carpetas para buscar más. ¿De acuerdo? Vale, pues igual que puedo especificar esto que os digo, el tipo de fichero, pues lo de el nombre, puedo especificar, por ejemplo, de qué usuario es. Por ejemplo, yo podría poner -user profesor, de manera que ahora me vas a enseñar únicamente los que sean de mi usuario, ¿vale? También funciona con el UID. Podría poner UID 1000, porque acordaros que cada usuario tiene una especie de DNI, de identificación, de manera que puedo referirme a ella. Acordaros que con ID profesor consulto el identificador de profesor, que en mi caso es 1000, que está aquí, ¿vale? Y las dos sintaxis son totalmente equivalentes, el UID y el user. ¿Qué pasa? Que también me permite, por ejemplo, poner los permisos. O sea, le puedo decir que además de ser de mi usuario y así, que en permiso sea 777. O sea, te permito que el usuario, el grupo y, y los otros tengan permisos de todo. Y vemos que ahí no hay ninguno. Ninguno cumple esta característica. Vamos, por ejemplo, a forzar que uno lo haga. Acordaros que con chmod 777 sal.txt puedo, y ahora le digo que me enseñe cómo es este fichero. Vemos que tiene permisos de todo, con lo cual ahora como poco me tendría que salir este. ¿Veis? Este ahora me sale, ¿vale? Y entonces Find se utiliza mucho porque es que es muy potente, te permite ver, o sea, afinar mucho cómo es la búsqueda de lo que quieres hacer. Y hay muchos otros contenidos que no estamos viendo. Por ejemplo, aquí en esto que os he comentado, tenéis muchos de los ejemplos que hemos ido viendo. Por ejemplo, con la exclamación podría decirle que los permisos no sean estos, o sea, puedo negar lo que estamos diciendo. Y otras sintaxis equivalentes, decirle que, por ejemplo, el usuario pueda leer o sea, puedes referirte también a la otra nomenclatura de permisos, no solo la numérica. Y, por ejemplo, puedes hacer referencia a los tiempos que haya sido modificado en los últimos 30 días. O sea, puedes hacer referencia a marcas temporales y a un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues en los ejercicios os pido que también, hay varias cosas que os he comentado, pero que también busquéis que sean de un determinado tamaño, ¿vale? Y eso lo puedo indicar con -sal. Aquí tenéis 2 páginas que os dan mucha más información, o sea, hay muchos más que los que vienen aquí. Fine es tremendo, es un comando que tiene muchísimos parámetros. Entonces, ¿cómo podríamos decirle que además sean de un determinado tamaño? Pues, por ejemplo, digo, busca un fichero en todo el directorio que sea en site sea mayor de 1 mega, ¿vale? Entonces, indicamos con un más o con un menos, con un más es mayor de 1 mega, con un menos es menor de 1 mega,
¿vale? Y aquí ponemos las unidades, podría poner 2 megas, podría poner lo que sea, y, o sea, el número de las unidades, ¿vale? Entonces, diciendo esto, veis, estos son todos los errores porque esta vez no los he quitado. Y todos estos cumplen lo del tamaño que pido. Bueno, pues, ¿cómo puedo consultar esto? Bueno, primero, ¿cómo quito todos estos errores? Os he dicho que con 2 mayor que puedo redirigir un fichero, pero ¿qué pasa? Que estoy ahí acumulando en ese fichero un montón de cosas. Pues existe una ubicación que es /d/null, que es como el agujero este de 300, donde todo cabe, es infinita y ahí lo puedo mandar yo todo. Entonces, si decimos que vete a /d/null es métete ahí y no me muestres y se pierde ese error nunca más lo leo. Si yo sé que es un error, que es que los find dan errores porque estoy ejecutándolo como un usuario normal y me estoy metiendo en ubicaciones en las que no tengo permiso para entrar porque no soy root. Porque como está buscando en todas partes, se mete en ubicaciones que no tiene permiso ni de listar. Como sé que ese tipo de error lo conozco y no es un error que sea raro, pues ¿para qué lo quiero ver? Si, por ejemplo, para contar el número de ficheros me viene mal que me se muestren los errores, ¿no? Entonces, esto es una forma de que no aparezca el error y además ni siquiera se almacene, enviarlo ahí. Vale, pues con -size puedo especificar también los tamaños. Lo que os decía de las leyendas del site. Si yo miro el manual de Find, pues tengo aquí pues, vamos, una barbaridad de opciones, ¿vale? Pues tenemos lo que os decía de la sintaxis básica que viene con la ruta y las opciones y luego tengo aquí cantidad pues eso, a ver, de opciones globales, pues por ejemplo, la profundidad máxima, la mínima, pues eso, a ver, aquí puedo indicar que sea más nuevo de una fecha, una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que como este comando es tan extenso, acordaros que podríamos utilizar la tubería y grep me permite filtrar. Le digo, filtrame donde aparece la palabra size, de manera que me sacas el extracto de lo que habla del tamaño. Pero ¿qué ocurre con grep? Grep me saca una línea, o sea, cada vez que esta palabra aparece me saca esa línea. Entonces me estoy perdiendo pues todo el otro contexto. A ver, me sirve porque me dice, pones -size n, que es el número que quieras poner, 2, 3, 4, y luego pones una de estas unidades de medida, C, W, B, K o M o G, y ya está. Pero aquí me están faltando líneas, ¿eh? Si lo leéis esto no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues le digo, enséñame el manual de Find. Hace un filtrado de la palabra size, pero me enseñas 5 líneas before y 5 líneas after. O sea, me pones el contexto alrededor de la palabra size. ¿Vale? Entonces, ahora sí que cuando veamos el trocito de size está entero. Porque me está sacando desde donde lo encuentra todo lo que lo explica. Aquí está. Entonces me dice, utiliza los ficheros que sean menos que o más que una cantidad de n unidades. Y entonces te dice que B son 512 bytes, es un bloque, que G es un gigabyte de estos que está como medio limitado. Después y te va explicando pues eso, que -1m que no es exactamente igual a si son bytes, o sea, las unidades ha hecho ahí el redondeo. Entonces, te va un poco explicando cada una de estas de qué va. Si cogéis ManFind lo podéis leer y de hecho tenéis el enlace del manual desde la web que os lo puse en el tema anterior. Ahí, que es bastante útil para esto, ¿vale? Aquí. Comandos Linux Man Online. Este os permite enseñar el manual y buscar con el buscador cosas concretas por si os hace muy arisco el tema del man. Pero es buena idea que os familiaricéis un poco con cómo pelearse con estos manuales porque esto lo vas a tener siempre aunque no tengas internet. ¿Vale? Y para terminar con la sintaxis del find, me queda explicaros qué más se puede hacer con esto, ¿no? Yo le puedo decir, por ejemplo,
lo que voy a poner un ejemplo que no salgan muchísimos porque si no es un poco tremendo. Este que os decía, vale, me dice que este fichero cumple todo lo que le he pedido, que es sal.txt. Bueno, pues una cosa que te permite hacer Find es añadir además de todas estas opciones, la opción con "-exec", ejecutar algo con el resultado obtenido. De manera que yo, a continuación de "-exec", puedo poner cualquier cosa. Por ejemplo, puedo poner que me liste con detalle, con el listado extendido, ese conjunto de ficheros que ha obtenido. Entonces, ¿cómo hago referencia a ese conjunto de ficheros? Pues lo hago con abriendo y cerrando llave. Y le indico que ya he terminado, que no quiero poner nada más, con contrabarra punto y com. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace "-exec"? Excel lo que hace es ejecutar el comando que le pido, pone aquí el resultado del find, todos los ficheros que lo cumplen y con esto termino. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando ejecuto esto? Pues no solo, o sea, en lugar de listarme todo sin más, me coges todo eso que ha cumplido las condiciones y ejecutas lo que viene después de "-x". Si en lugar de decirle que haga el s-l, quiere hacer otra cosa, lo puede hacer perfectamente. O sea, le puedo decir, copia este contenido en esta otra ubicación, ¿vale? En /home, /profesor, /documentos, ¿vale? Y entonces lo que hace es que copia todos los ficheros que han cumplido eso en esta ubicación. Le puedo decir que haga un cat, que los enseñe por pantalla. Entonces, lo que os quiero decir es eso, que Find permite buscar cosas muy concretas y luego con la opción exec puedes llegar a ejecutarlas. ¿Vale? ¿Veis? Lo tengo ahí, el fichero.